Pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia, de esta historia que nos sumerge un día más en Venecia, en la iglesia de la Asunta de Venecia, y hoy el tema propuesto es la piedra bordada. Me vais a decir, la piedra no se puede bordar, pues vais a entender a qué me refiero cuando oigáis el discurrir del podcast de hoy. Uno de los cuadros de la época romántica es José Moreno Carbonero, que nació en Málaga en 1860 y murió en Madrid en 1942, y fue el último gran pintor de historia y uno de los nombres más importantes de la pintura andaluza. Y su obra, siempre fiel a una voluntad académica que le guiaría desde su más temprana juventud, destaca por la destreza técnica que tiene y por el realismo de la pintura plástica. Y cuando estoy elaborando todos estos temas que hacen relación a los jesuitas, pues me he acordado de un cuadro que llama muchísimo la atención. Creo que casi todos los que hayáis visitado el Museo del Prado y la zona de pintura romántica nacional y de pintura histórica, que hay unas salas con unos cuadros de unos tamaños descomunales, pues os acordáis de la escena de la conversión del duque de Gandía, un cuadro pintado por Moreno Carbonero en 1884, joven él, 24 años, con una fuerza creativa increíble, y que es uno de los cuadros que más personas se suelen quedar, más suele atraer la mirada de los que se acercan a contemplar al cuadro. Es una escena sobrecogedora, que es la que mueve a la renuncia al mundo de Francisco de Borja y Aragón. Francisco de Borja y Aragón vive entre 1510 y 1572, era marqués de Lombay y luego cuarto duque de Gandía, y tras contemplar el cadáver putrefacto de la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, muerta en Toledo en 1 de mayo de 1539, cuyo cuerpo sería conducido a Granada, ciudad donde tiene lugar la escena, porque está allí la atractiva belleza física y espiritual de la soberana, que había cautivado a toda la corte, convertida ahora en una repulsiva carroña. Determinaron entonces al noble a decir aquella frase, o que se le atribuye a él: nunca más servir al Señor, que se me pueda morir. Y ingresó, pasados pocos años después, en la orden de los jesuitas, siguiendo a Ignacio de Loyola, donde alcanzaría unas ciertas cotas de santidad que le movieron a que luego a la Iglesia le hicieran, también en gran parte por el poder que tenía económico su familia y político y diplomático, que le hicieran santo con una relativa rapidez. El cuadro recoge el instante de la entrega del cuerpo de la emperatriz y la reacción de Francisco de Borja al abrirse el féretro. Dice la frase: tiembla el marqués, da un gemido, su rígida fuerza pierde, y a los brazos de su gentil hombre flojo y desplomado viene. Fue un cuadro premiado por la Exposición Nacional de Bellas Artes, y el asunto y la composición causaron el esperado impacto, siendo objeto de un análisis de las mejores plumas del momento,
y han sido recogidos en numerosas obras de arte. El joven pintor dispone los diferentes elementos de esta composición con una agudísima visión de la narración melodramática y del espectáculo escenográfico. En efecto, los aspectos como la blancura del féretro y el catafalco, que ocupan gran parte del primer término, atribuyendo ahí de inmediato la atención del espectador, el personaje que abre el ataúd, cubriéndose la nariz por el inaguantable hedor de la putrefacción, la situación en el suelo junto al túmulo del gorro del noble, abandonado tras retirarse emocionado del cadáver, y la diversa expresión emocional de cada uno de los personajes. El derrumbado Francisco de Borja en el hombro de su gentil hombre, llorosos, asombrados, curiosos o circunspectos, todos los miembros de la corte de la emperatriz e impasibles a los representantes del clero, son algunas de las claves del éxito de este cuadro, conjunto a la soberbia técnica pictórica de que hace gala una vez más este gran artista malagueño. La frase esta que se le atribuye, la parte de la literatura, pues parece ser que viene de un jesuita mexicano que compuso la primera vez en la que se basaron luego algunas de las obras de estas versiones. La escribió en 1640 el jesuita mexicano Matías Bocanegra, titulada San Francisco de Borja. Fue aquí donde se recoge por primera vez esa alusión que el autor pone en boca del santo y que luego se ha mantenido en lo que es esta traducción que lleva al cuadro, que dice: la emperatriz hermosa era y ahora una desnuda calavera. Aquí paró tan verde primavera, no va a servir, señor, que se me muera. Se cuentan por docenas las obras de la inspiración borgiana, de Borgia, pero si se puede aludir a otra obra escrita por el también jesuita Diego Calleja, que refiriéndose al suceso acaecido en Granada, titula su obra El Fénix de España, y hace un curioso paralelismo entre el ave fénix y el renacimiento espiritual de Francisco de Borja, que también resucita al contemplar las cenizas de la que fue la hermosa emperatriz Isabel. La vanidad humana, este es un poco el tema que está de fondo en todo lo que es el recorrido de esta pintura y de estas tenebrosas escenas. También podemos recordar el auto sacramental del Gran Duque de Gandía, que se atribuye a Calderón de la Barca, y otras de las comedias que los especialistas han destacado. La que en 1676 escribió Melchor Fernández de León, titulada San Francisco de Borja, Duque de Gandía. El pasaje, en alusión al suceso de la Capilla Real de Granada, dice así: y llegando dentro del panteón funesto para hacer la entrega, abrió la caja en que iba, y viendo que de 6 días se había vuelto tan afeado lo lindo, tan horroroso lo bello, nada lo que antes fue santo, polvo lo que se vio cielo, lo despertó el desengaño. Recuerda, hermano, pulvis eris et pulvis reverteris. Recuerda, hermano, que eres polvo y en polvo te convertirás. No me he querido poner trágico, pero esta fue la escena romántica que movió al pintor a realizar el cuadro y a las obras y a la supuesta conversión de Francisco de Borja en un santo de los jesuitas. Nos habíamos quedado con el pintor de varios de los cuadros de la iglesia de la Absunta de Antonio de Balestra, que fue uno de los... Antonio Balestra nació en Verona en 1666 y murió también en esta ciudad en 1740. Y aquí pasamos a la segunda capilla, que es la capilla de Santa Bárbara. En el altar está la estatua de Santa Bárbara de Giovanni Maria Morleiter, y la capilla pertenecía a la escuela dei Sartori,
dei sartori, son los sastres, que ya la poseía en la antigua iglesia de los Crociferi. Las tijeras, símbolos de la escuela, están grabadas en la barandilla y en los dinteles. Por eso os he traído, porque había sastres, había bordadores, que eran los que participaban aquí y cuyos instrumentos se han bordado en piedra, por decirlo de alguna manera, aunque la verdadera palabra sería grabado en piedra. La cofradía de los sastres llegó a tener incluso hospitales denominados de la corte de los sastres, que en tiempos antiguos formaban un bloque único con el hospital donde se dio hospitalidad a los viejos sastres enfermos o reducidos a la pobreza. El edificio que albergaba el antiguo hospital sigue siendo perfectamente reconocible hoy en día como los cimientos de los sastres. En el edificio que tiene su numeración, o sea, se puede identificar perfectamente. Gracias al bajorrelieve que está esculpido encima de la puerta principal, que representa a la Virgen en el trono que sostiene un niño y en el lado izquierdo San Omobono y en el lado derecho Santa Bárbara, cuyo patrocinio estaba la aportación de los sastres con la flecha del año 1500. Es precioso el retablo de Santa Bárbara de Giovanni Maria y la talla es una auténtica maravilla. Según la antigua tradición, Santa Bárbara era una mujer de un hombre muy rudo llamado Dioscoro, y como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, este le encerró en un castillo al cual había mandado colocar 2 ventanas, pero la santa mandó a los obreros a que añadieran una tercera ventana para acordarse, dicen, de las 3 gracias divinas, de las 3 personas que conformaban la Santísima Trinidad. Sin embargo, este encargo enfureció a su incrédulo padre, quien permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con la espada. Y de esta manera Santa Bárbara es representada con una espada, una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona que se ganó del reino de los cielos. Y la misma tradición señala además que cuando Dioscoro bajaba del monte donde había matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Y por este hecho es que muchas personas rezan a la santa para pedir su intercesión y verse libre de los rayos en las tormentas. Y en su sepulcro pues dicen que sobraron muchos milagros. La siguiente capilla es la capilla del Ángel de la Guarda. Es una antigua capilla asignado a la escuela de los bordadoras de los panes de seda o samiteri, tejedores de telas decorativas pesadas y preciosas de seda y de oro, y el retablo del Ángel de la Guarda y de los ángeles que llevan las almas al cielo. Es una obra de Palma el Joven de 1619. El esplendor del trabajo de la taracea que tiene el templo es increíble, desde las tijeras del arte de la sastrería a ricos a modo de bordados en las paredes que reflejan el gran poder que tenía la Compañía de Jesús. El interés por la liturgia era muy distinto de las otras iglesias que poseían en Venecia grandes cores monásticos o conventuales para la celebración y el canto de la liturgia de las horas, algo que no se realizaba en el caso de la Compañía de Jesús. Su momento fundacional le hizo romper con los modelos al uso de la época, que centrándolo en lo que era la celebración de la Eucaristía, la celebración de la misa. San Ignacio vivió en una época de individualismo muy pronunciado. Cuando se habla de individualismo no debe entenderse en el sentido moderno, asociado a una postura egoísta y centrada en sí. Se refiere a una actitud que en la vida espiritual de favorecer de un modo excesivo una relación personal con Dios en desmero, por decirlo, de la dimensión comunitaria de la fe. Esta actitud individualista, propia del siglo XV, conocerá su máxima expresión también
en una parte del protestantismo, sobre todo en el calvinismo, que eliminó partes de la liturgia y se centró en lo que era una relación personal de cada cristiano con Dios. Por eso los jesuitas de esa época despertaban tantas sospechas de si en el fondo no eran protestantes o calvinistas que consagraban. Eso era una de las cosas que algunos que los perseguían decían. Eran muy pocos los que en su tiempo comprendían todo lo que la liturgia había conseguido y distribuido en los siglos anteriores en cuestiones de vida espiritual. San Ignacio se propuso también combatir la reforma, para lo cual tuvo indudables trazas de ingenio. Se apropió de una parte del individualismo protestante y lo adaptó a la ortodoxia romana más perfecta. Su esfuerzo se orientó entonces y ante todo a dar a las almas que se embarcasen en su empresa una formación enérgicamente individualista y librarla de vínculos sociales. Por eso era tan elitista, que impedían su acción. Esto fue a lo largo su éxito, su fracaso en ciertas partes y su incomprensión en otras muchas. Pero también llegaron a grandes éxitos educativos y construyeron magníficos templos. Este es un maravilloso ejemplo de lo que fue esa acción. El uso de decorar las paredes y las columnas de las iglesias con telas finas se remonta a la época precarolingia, cuando se colocaron tapices y velos ricamente decorados entre las columnas del dosel y el altar mayor. Los diseños de estos textiles tenían que ser grandes, claramente visibles, contrastados en líneas y colores y posiblemente correspondientes al estilo de la iglesia. Los colores de los papeles pintados y las alfombras, utilizados en estos últimos para adornar la predela del altar mayor, el trono episcopal y el piso del coro en cualquier caso, tenían que ser fuertes y efectivos. Y el material con el que se hicieron, pues materiales sólidos. Los símbolos y significados cada vez más profundamente enraizados se asociaron con los diseños de las telas ornamentales a través de las distintas épocas, así como sus colores. El blanco representaba la pureza, la caridad era el color rojo y la vida de oración el verde. Durante los siglos XVII y XVIII, Venecia fue una de las ciudades con una floreciente producción textil especializada en telas de seda y terciopelo texturizado, caracterizada por una viva imaginación en la invención de motivos florales que alcanzaron grandes tamaños en la forma decorativa. Estas son las indicaciones y las preferencias precisas que los artesanos propusieron al elaborar las decoraciones en piedra de la iglesia de Santa María Assunta dei Gesuiti, que fue la sede de la Escuela de Tejedores y Sastres de Seda desde el año 1643, y testimonio confirmado está por la placa colocada en 1604 con la inscripción Escola de San Crisóstomo dell'Officio di Arti de Testori de Ropa de la Seda Restaurata. En 1735, en la yacente iglesia jesuita, el primer altar de la derecha, como dijimos, con la pintura de Jacopo de Palma, el joven que representa al ángel guardián y los ángeles que llevan las palmas, tienen la inscripción de la corona en la parte superior de Oficio del Arte de Paños de Seda y Oro, y la imagen del patrón San Cristóbal y las iniciales de arte de las iniciales del arte, que eran TS, grabadas en la puerta de la entrada del altar. Los taipiera, los canteros que trabajaban aquí, estaban ciertamente atentos a lo didáctico y pedagógico de los sastres, dirigidos por la firme moralidad de la fe jesuita que quería que la iglesia fuera un lugar donde la ceremonia espectacular y memorable tuviera y que tuviese un cierto efecto de propaganda, rodeada por el esplendor litúrgico que adoptó cada vez más recursos de escenográficos, teatrales, por decirlo de alguna manera. Hoy se puede reconocer en las telas de piedra, como las llamamos,
de Santa María Asunta, estructuras gráficas precisas derivadas de la antigüedad, sabiamente combinadas con un sorprendente aparato escenográfico, utilizando una combinación de colores dominantes ciertamente no aleatorios, que son siempre el verde y el blanco, lo mismo que será utilizado por los que financiaron la capilla Manín de Udine en el año 1735. La tipología textil representa una de las incrustaciones de las paredes y del púlpito, copia de lo que eran los damascos venecianos del siglo XVIII, con motivos de tallos grandes, ramas curvas, hojas rizadas, flores y frutas, compuestas por un gran módulo decorativo que incluye las diversas especies, la flor de la alcaparra, un elemento simbólico utilizado en las túnicas de los procuradores de la República Serenísima de San Marcos. Desde el punto de vista histórico, es útil conocer algunas noticias relacionadas con los eventos de este edificio, tan anómalos en comparación con los de la tradición veneciana, para comprender mejor su connotación definitiva y las razones de estos gastos ornamentales. Flaminio Cornell, en las noticias históricas de las iglesias y monasterios de Venecia y Torcello, tomadas de las iglesias venecianas y torcelinas, dice: en 1150 la iglesia de los Crociferi contaba con un hospital. El suntuoso altar erigido en la capilla principal, la rica incrustación de toda la iglesia y la fachada del mármol exterior fueron obras de la patricia familia Manina, y los otros altares de la iglesia también fueron beneficiosos para muchas personas. En la iglesia, 2 fragmentos de losas de mablo blanco sacroid, decoradas en bajorrelieve, con águilas arrancando al conejo entre las patas, actualmente expuestas en el centro de la nave y encontradas hace algunos años en los trabajos de una renovación interna. El testimonio de Gardegino narra que la iglesia dedicada a la Asunción se ha vuelto ruinosa. En muchos días fue reconstruida con grandes gastos por nuestro señor Antonio Manín, y el claustro primero fue reconstruido con estratagemas competentes para convertirlos en jesuitas. Queremos seguir adecuadamente presentes entre los trabajos. La técnica utilizada para estas decoraciones de la pared, el púlpito, gran parte del piso, es la incrustación, que implica el uso de una losa llamada madre de varios centímetros de espesor y cortada a un tamaño predefinido, en el que se muestra el modelo pictórico. Se dibuja, es como hacer un gran mosaico. Y lo que sucederá es que se irán colocando los diversos paneles uno al lado del otro. La losa se talla posteriormente, cavando en el material hasta una profundidad útil para la inserción de los crustáceos, de los cangrejos, que se les llamaba, de las piezas coloreados que en los compartimentos apropiados del soporte, que permanece visible y es parte de la composición. Una vez fijados con la masilla apropiada, los elementos del mármol completarán el motivo ornamental, definiendo fondos gráficamente claros y vivos contrastes de los colores. Esta técnica difiere de la del embutido o del empleado, que en cambio proporciona a la composición un diseño flanqueado y comprometido. La solución, el trabajo ya se estaba dando, lo de impetrar unas piedras en otras, es un cruce de las técnicas que se hacían con el opus sectil romano o mosaico seccional en los siglos III y IV, que a menudo se combinaba con una gran habilidad. La moda de estas obras tan refinadas, caras y representativas de la paciencia y ingenio ya venían desde esta época romana. Y en el caso de Venecia, estas representaciones van a seguir siendo todavía un poco marginales
en el momento de que no serán todas, aunque así unas cuantas iglesias, la que adoptarán estas impetraciones tan soberbias. Esto en la decoración, como os digo, de piedra en el interior de la iglesia de Santa María de Gesuiti, que tiene las raíces en las tradiciones romanas, en el gusto por coleccionar y el excepcional modo de llamar la atención, nos da un resultado absolutamente increíble. La ejecución de las incrustaciones se debe probablemente a los maestros, a los trabajadores venecianos, a los canteros y fregadori habituales y genéricos que se mencionan en los libros, y en el fondo han conseguido como el diseño de los damascos de mármol, en una referencia a los olivos, que también parecen que hay muchas veces estos colores verdes nos recuerdan a los colores de esa planta. Las losas de pared de mármol blanco monolítico utilizado en la iglesia de los jesuitas tienen un grosor aproximadamente de 4 a 5 centímetros y se excavan durante aproximadamente 1 centímetro de profundidad, obteniendo los asientos para albergar los fragmentos tallados. Existen en diferentes medidas de ancho, colocadas a lo largo de los pilares, que sostienen cúpulas que son más grandes, entonces tienen que tener un mayor grosor, y si están en curva tienen que tener también la forma de la curva para meter la pieza en su hueco. La talla del hueco a menudo presenta problemas debido a la dificultad de seguir bien el progreso del trabajo durante la ejecución. Vasari escribe sobre la historia de la vida de Valerio Belli, el famoso grabador milanés del siglo XVI, porque cortar el hueco, que es sólo para trabajar en la oscuridad, ya que no hay necesidad de nada más que para que se pueda introducir en tales lugares, es un arte harto dificultoso. En nuestro caso, el diseño verde sobre fondo blanco tiene un desarrollo vertical, imitando el ancho del parche entre las dos orillas. Los motivos reproducidos en los mismos, en las pilastras de la nave, en el crucero, en las columnas y detrás del altar principal, van variando ligeramente de la expresión del módulo, que a veces amplía o se estrecha según las necesidades impuestas por el espacio disponible. Incluso algunos alimentos tienen un diseño básico. Hay frutos, hay inflorescencias, hay ramas, aunque recurrentes, se combinan entre sí de una manera diferente, como se puede observar en el caso de las 4 bandas del crucero. Los antiguos fragmentos verdes no se han cortado de acuerdo con los contornos precisos de grandes fondos, pero aparecen fragmentados en el aspecto compositivo, ensamblados en elementos de diferentes tamaños, formas e intensidad cromática, que ciertamente por el deseo de ahorrar y reducir del desperdicio al cortar las valiosas piedras. Este aspecto es mucho más evidente en las columnas del altar mayor o principal y en las que son torcidas del dosel, donde fue necesario adaptar la cubierta de piedra a la sección circular y movida del tallo. Por lo tanto, utilizaron fragmentos más pequeños del color verde. La base siempre era el blanco. La línea de conexión de estos elementos tienen que ser invisibles prácticamente para proporcionar una visión unitaria y fuertemente gráfica de la incrustación. Y cuando se hace una restauración se ve el trabajo potentísimo que tiene esta labor. Luego se usaba el carbón para hacer un tinte para realzar la unión entre el blanco y el negro y el verde, para que quedara como si hubiera sido pintado y rematado. Y luego, claro, también a esto hay una grandísima dificultad, que era cómo tenían que hacer estas impetraciones de diverso tamaño para crear la expectativa, porque si se veían desde abajo tenían que ser más grandes
para que se vieran más pequeñas, para que hubiera una ilusión completa con todo lo que eran las franjas onduladas colocadas en la base de la columna y las que estaban en la parte alta de la columna. La piedra bordada, una iglesia increíble, una iglesia llena de arte, fuera de los circuitos normales de las visitas en Venecia, y que creo que nos ha merecido la pena visitar. Os espero en un siguiente templo, recorriendo Venecia, recorriendo el arte, recorriendo la historia. Hoy una historia que tenía tan cercana como eran los jesuitas que veía pasear por las huertas de Loyola, me llevaron al final a descubrir una iglesia llena de arte, llena de bordados en piedra, llena de increíbles y no voy a decir misteriosos porque ya están desvelados, de valiosos elementos del arte en lo que fue el Settecento veneciano. Hasta aquí, Historia con Sentido, la piedra bordada. Juan Carlos González, un día más encantado de haberoslo contado. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.